Sean ustedes bienvenidos a esta segunda videocápsula en nuestra materia Economía de la Empresa. Y en esta segunda unidad nos corresponde analizar conceptos que van a servir para nosotros poder definir a la economía desde el punto de vista de la microeconomía y también la macroeconomía. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? El propósito es que nosotros podamos conocer algunos conceptos, ¿verdad? Que se vienen a reflejar en nuestra vida diaria. Nosotros conocemos y también hemos escuchado la información y sobre todo desde el punto de vista económico, cómo se encuentra nuestro país, cómo está diariamente trabajando nuestro país económicamente hablando, ¿verdad? Y la macroeconomía es una de las funciones y de los elementos más importantes y significativos, porque recordemos que la economía se divide en dos partes muy importantes. La microeconomía, que desde este punto de vista podemos hablarlo desde la parte individual, desde el punto de vista de nuestra familia, cómo nos encontramos, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista empresarial. Hasta ahí involucramos este primer grupo, este primer concepto, ¿verdad? Y a partir de la empresa, toda la condición macroeconómica involucra cómo está nuestro país económicamente hablando. ¿Verdad? Tenemos el origen, que somos nosotros, pero en este sentido tenemos que ver cómo funciona nuestro país en relación a los demás. Sabemos positivamente que nuestro país en su economía es una oportunidad, una área de oportunidad bastante compleja. ¿Por qué? Porque en primer lugar las empresas son un punto clave, un punto estratégico y podemos decir que es el núcleo básico, ¿verdad?, de que hace la economía del país, y entonces vemos involucrados a las empresas que al final de cuentas tienen que rendir cuentas, ¿verdad? Tenemos que saber que esas utilidades que ellos obtienen, a dónde lo están invirtiendo o qué está pasando con la inversión, y sobre todo que estas son fuentes generadoras de trabajo. Entonces, tenemos un concepto en la microeconomía muy importante que ustedes han identificado. Vamos a estudiar qué es el Producto Interno Bruto. Y aquí en términos generales les puedo comentar que este Producto Interno Bruto mide la producción que una empresa de transformación, una empresa de producción ha llevado a cabo de primera mano. O sea, digamos en un sentido original. Y yo les puedo poner un ejemplo. Nuestro país lo que va a medir es si se están, en este caso, fabricando vehículos, ¿verdad? Y qué gama, la gama de vehículos que ésta ha llevado a cabo y cuál es el costo de estas mismas. Si una persona, en este caso, compra un vehículo, ¿verdad? En las agencias, el propósito es de que esta medición se lleva a cabo y se mide a través del Producto Interno Bruto. Entonces tenemos que saber, o nuestro gobierno tiene que saber qué tanto vendió, ¿verdad? Y a qué costo. Si esta persona que es un cliente llega a vender el producto, a vender en este caso este vehículo a una segunda persona, eso ya no se mide desde el origen. Entonces, este Producto Interno Bruto es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que saber. Recalcar que la microeconomía somos desde la parte individual hasta las empresas, ¿verdad? Hasta ahí llega este primer grupo, y la macroeconomía entonces es medido por la intensidad y las condiciones de los países en las cuales este concepto de Producto Interno Bruto se ve afectado y se ve considerado. También en la macroeconomía se tiene que estudiar las tasas de desempleo existentes en nuestro país, y también
un elemento muy importante que ustedes han escuchado, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto nos sirve porque tenemos que determinar nuestra canasta básica. Nuestra canasta básica debemos de saber cuáles son nuestros productos de primera necesidad. Y a través de esta canasta básica nosotros vamos a poder determinar también el salario mínimo. Por eso es tan importante conocer estos conceptos, ¿verdad? Tenemos que conocer también en determinado momento cuál es el déficit o los gastos que ha tenido, en este caso, nuestra nación, ¿verdad? Y también cómo está la balanza de pagos. Entonces, esto es la economía en un sentido altamente y económicamente hablando amplio, ¿verdad? Es a lo grande. Eso es lo que tenemos que llevar a cabo. También este elemento del PIB es básicamente y regularmente el objetivo es no solamente de estudiar los bienes tangibles, todo lo que se puede tocar, ¿verdad? Todo lo que se puede ver, pero sino también este caso también mide, por ejemplo, las empresas que se dedican a servir, a prestar un servicio como es hospedaje, alimentación, todas estas condiciones que nos permiten conocer cómo se encuentra la economía. Entonces mide todo básicamente. Tenemos que estudiar también el dinero, cuál fue el origen del dinero, qué cosa es. Y una clave importante que necesitamos nosotros saber y conocer es que en el dinero la clave o la pieza clave es la confianza. Entonces, vamos a ir viendo que desde el origen del dinero a través del trueque, ¿verdad? Que se hacía, nosotros vamos a saber y a reconocer y poder identificar básicamente qué es lo que ahora ha cambiado, ¿verdad? ¿Cómo ha sido nuestro dinero? Posteriormente, después del trueque, fue el dinero en mercancía, ¿verdad? Pero tampoco había la confianza, se perdió la confianza y viene otra etapa, otra época de lo que es el dinero en papel. Pero también se pierde la confianza y entonces ahora se dice que es un dinero fiduciario. ¿Y esto qué cosa es? Tiene que estar respaldado por instituciones financieras. Y entonces se vuelve a perder la fe, ¿verdad? Y recordemos que el dólar es un dinero muy bien considerado porque se dice aquí rápidamente, lo vamos a poder estudiar, que en este caso no solamente se requiere la fe, no solamente se requiere la confianza, sino también la fe en el dinero norteamericano, en el dólar, por ejemplo. Y ahora viene a prevalecer, vamos a estudiar también el dinero electrónico, vamos a reconocer e identificar por qué las criptomonedas, por qué se ha originado todo esto. Tiene ciertas ventajas competitivas, pero también algunas desventajas. Una de ellas, vamos a estudiar que no sabemos el origen del dinero. Y a veces podemos estar hablando del lavado de dinero y ahí invierten, ¿verdad? Tiene ciertas desventajas porque no hay nadie en los gobiernos que lo puedan respaldar. Por lo menos el dinero fiduciario sabemos que el respaldo son las instituciones bancarias o financieras. Vamos a estudiar en este apartado cómo tomar decisiones financieras. A veces tenemos que saber cómo poder ahorrar, ¿verdad? Y recordemos que el ahorro es uno de los elementos más importantes en este sentido porque nos va a solventar necesidades, pero es a corto plazo. En cambio, las inversiones es a largo plazo, pero acá hay un detalle, es arriesgarnos mucho. Entonces, vamos a poder conocer de los plazos y los riesgos que puede llevar a cabo toda esta condición del ahorro y la inversión. Así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, pero sobre todo el hecho y tener una cultura del ahorro y una cultura de la inversión, ¿verdad? Los países orientales acostumbran desde que uno va creciendo, ¿verdad? A saber ahorrar, a saber invertir. Entonces, si nosotros no lo tenemos es porque en este caso pues no los han inculcado y nosotros tenemos que en este sentido ir conociendo. También vamos a ver elementos importantes como lo que es la liquidez, ¿verdad? Este término ya debe quedar en nuestro sentido, sobre todo técnicamente hablando,
y profesionalmente hablando, ya podemos estar hablando de liquidez. Nosotros sabemos que nuestra familia, nuestro hogar o nosotros mismos tenemos liquidez si tenemos efectivo inmediato, si tenemos efectivo oportuno. Ir a una ATM o un cajero automático nos facilita la vida. Y entonces es tener, en este caso, liquidez. Y una empresa también necesita liquidez. Y donde ustedes estén laborando o desempeñando sus labores, la empresa tiene que tener liquidez. Y estas mediciones de liquidez van a depender de las condiciones o políticas que pueda tener una empresa. Recordemos que la liquidez nos da seguridad y esta seguridad nos permite seguir ahorrando. Vean ustedes cómo el ahorro tiene mucho que ver, en este caso, con las posibilidades de poco riesgo, una seguridad inmediata donde podemos cumplir con nuestras necesidades básicas. Y volvemos a retomar el concepto de necesidad. Una necesidad es algo básico, esencial, fisiológico, intrínseco, ¿verdad? Que requiere que tengamos que satisfacer estas condiciones. Pero también hay un elemento muy importante como es el riesgo. Y el riesgo se ve mucho y lo vemos muy comprometido en el caso y en este sentido con las condiciones de inversión. Tenemos que cuidar, a veces mucha gente que invierte, ¿verdad?, su dinero, pero o bien, en este sentido, presta su dinero, da prestado su dinero a través de un interés, un agregado, un porcentaje, ¿verdad?, que tenga que ser pagado. Pero este riesgo también conlleva a que si no firmamos un pagaré, un documento, en este caso legal, que nos permita poder recuperar nuestro dinero, estamos en un riesgo. Y la inversión lleva un riesgo, aunque a veces, por eso tenemos que tener mucho cuidado jurídicamente, ¿verdad? Hablando, tenemos que tener un soporte a través de documentos legales. Pero si en este sentido sabemos controlar estas condiciones, podemos llevar a cabo una excelente rentabilidad y ¿qué les puedo comentar? Pues en este sentido tenemos menos riesgos, menos posibilidad. Vean ustedes, esto lo vamos a ir estudiando, la liquidez y la seguridad pues van siempre de la mano. La rentabilidad y el riesgo pues ustedes saben, ustedes lo están viendo ahorita, pues siempre nos lleva a estas condiciones de poder llevarlas a cabo y sobre todo las empresas, que es lo que acostumbran a veces a arriesgarse, pero hay que saberlo hacer con las razones financieras. Bueno, algo muy importante que también ustedes vamos a analizar en esta segunda unidad es el concepto de divisa, que no es otra cosa más que un dinero del extranjero, ¿verdad? Y donde nosotros podemos hacer cambios o intercambiar monedas por otras. Pero esto, en este caso, el lugar en donde lo hacemos se le llama mercado de divisas. Y es esto lo que tenemos que llevar a cabo. Depende también, aquí les quiero comentar, sufren depreciaciones, así como los activos fijos, que sufren depreciación por el uso por el transcurso del tiempo, pues estas monedas o estos tipos de cambio pierden su valor en relación a otra. ¿Por qué? Porque aquí va a depender de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y también pueden llevarse a cabo apreciaciones. ¿Esto qué significa? Es como una plusvalía, aumenta el valor de determinada moneda. Y bueno, vamos a hacer estudios, vamos a platicar un poquito en este sentido, simple y sencillamente en una cuestión social, en una cuestión, por ejemplo, en este caso de los reinados, como por ejemplo aquí en Europa, en Inglaterra, ¿verdad? Por el cambio del fallecimiento de la reina Isabel se vino a devaluar un tanto la moneda europea, ¿verdad? Y entonces, en este caso, nos vemos, pues si no tan afectados en este sentido, otros países sí lo pueden ser. Y entonces, ese es el objetivo. Pues con esto podemos concluir, voy concluyendo esta videocápsula en la unidad número 2. Por su atención, gracias.